Bueno, egun on guztioi, prest baldin bagaude hasi egingo gera. Bueno, gaurko prentsaurreko honen helburua bikoitza dela esan daiteke. Alde batetikan, COVID egoeraren berri ematea, nola gauden, eta balorazio bat egitea noski, eta bestalde batetikan egoeraren aurrean Euskadin ze neurri berri eta nola ekingo diogun hemendikan aurrera. Gaur egun berezia da gaina eta eskertu nahi dizuet hemen egotea, jaieguna da, abuztuaren 15 eta guztiok hemen egotea bereziki eskertu nahi dizuet. Zergatikan gaude hemen, esaten genuen, egoera ikusten dugu azkeneko astean nola aurrera joan dan, gero Murga sailburuak aipatuko digu evoluzioa zein izan dan eta nola joan den, baina azken egunetako egoera honek nolabait eskatzen digu zerbait gehiago egitea, neurri murriztzaileagoak ezartzea eta nolabait sendoago erantzutea daukagun egoerari. Hala ere, esan beharra dago, ez gaudela martxoan geunden bezala, hori ere aipatu beharra dago. Baina, gauden egoerak eskatzen dizkigu beste neurri batzuk ezartzera. Por tanto, lo que pretendemos en esta rueda de prensa de hoy es actualizar los datos y hacer una evaluación de cómo está la situación. Lo hará la Sailburu Murga, evidentemente. Nos hará un análisis de cuál es la evolución de la pandemia y ante qué situación nos vamos a encontrar a partir del próximo lunes 17 de agosto y cuáles van a ser las medidas y la situación a la que nos vamos a enfrentar. Cabe señalar además, como ustedes saben, que vamos a activar la emergencia sanitaria a partir del próximo lunes y esto significa que vamos a ir a un marco diferente. Hau da, eszenatoki berri batera goaz, osasun larrialdia deituko da eta datorren astelehenetikan aurrera ezarriko da eta leku desberdin batera goaz. Gure plana, biziberri plana, nolabait jarraituz ari ginen lanean eta une honetan esan beharra dago atzera pauso bat egin beharra dagoela. Normaltasun berri hori ikusten ari gera zalantzak eta arazoak sortzen dizkigula baita ere eta aipatu genuen bezala baita ere egoeraren azterketaren ondoren beste eszenatoki batera goaz. Nolabait, 3 murrizketa arlo izango dira edo 3 neurri berezi izango dira, zertarako alde batetikan osasun sistema babesteko eta tentsioa ez sortzeko sistema horretan, nolabait, kolapso bat ez sortzeko. Hori izango da lehendabiziko helburua guretzako beti ere. Lo ha sido antes y lo sigue siendo ahora. El objetivo de establecer estas medidas más restrictivas es, en primer lugar, y sobre todo, evitar tensionar el sistema de salud, alejarnos de cualquier posibilidad de colapso sanitario. En segundo lugar, por supuesto, evitar un segundo confinamiento como el que vivimos en los meses de marzo y abril. Queremos dejar bien claro que evitamos y que desde luego descartamos ese segundo confinamiento generalizado. Bigarrena beraz, izango litzateke martxoa eta apirilean bizi genuen etxeratze hori ekiditzea. Ez dugu aurre ikusten horrelakorik izatea. Gaur hori argi esan behar dugu. Eta hirugarrenikan birusakin bizitzen ikasi behar dugu. Birus honekin bizi behar dugu edo txertoa edo tratamentu berezi bat lortu bitartean. Eta bizitza horrek suposatzen du gauzak desberdin egin behar ditugula eta, era ahalik eta ondoen kontrolatu behar dugula. Eta horregatikan normaltasun handienarekin, baino zuhurtzi handiarekin bizi behar dugu larrialdi sanitario hau eta birusa honekin bizitzea. Noski, guzti honek esan nahi du egoera diferentea dela, esate genuen bezala, azkeneko astean ikusi dugu ze nolabait bilakaera izaten nahi dan birus honek, eta suposatzen du gure egoera epidemiologikoa desberdina dela. Eta ez dago esan beharrikan, okerrera egin duela. Eta horrek suposatzen du beste valorazio mota bat egiten dugula. Y antes de pasar a detallar un poco por dónde van a ir esas medidas más restrictivas, la Sailburu Murga sí nos va a explicar
cuál es la situación epidemiológica, los datos de hoy, pero sobre todo una evaluación en su conjunto que nos ha llevado a decretar esa esa emergencia sanitaria que comenzará a partir del próximo lunes 17 de agosto. Sailburu. Eskerrik asko, Sailburu, eguerdion. Paso a realizar la actualización de datos en torno al COVID-19 en Euskadi. A lo largo del día de ayer, en Euskadi se hicieron 8.263 pruebas PCR, la cifra más alta realizada hasta el momento. De ellas, 575 fueron positivas. Por territorios, fueron positivos 126 en Álava, 378 en Vizcaya, 64 en Guipúzcoa y 7 en personas con residencia fuera de Euskadi. La situación de los hospitales es la siguiente. En el día de ayer, 31 personas ingresaron en planta por complicaciones causadas por el COVID y 13 personas se encuentran actualmente en las UCIs de alguno de nuestros hospitales vascos. Como demuestran los datos, Euskadi se encuentra en la fase de ascenso de una nueva onda epidémica de COVID-19. La evolución, aunque más lenta que en el mes de marzo y con casos menos graves, es preocupante. Y la experiencia nos muestra la severidad que puede llegar a alcanzar esta pandemia. Desde que Euskadi desactivó el estado de alarma al haber conseguido estabilizar los contagios, Osakidetza ha dirigido sus esfuerzos a la contención de la pandemia, reforzando su red de vigilancia, hasta alcanzar una cifra aproximada de 300 profesionales directos dedicados a labores de rastreo. El sistema sanitario vasco ha demostrado una capacidad mucho mayor que en la primera ola epidémica de realizar pruebas PCR. Así, en la actualidad, realizamos pruebas a toda persona con sintomatología que pudiera ser COVID, a todos los contactos estrechos de las personas que son positivas, a toda persona que requiere un ingreso por cualquier motivo o incluso por una exploración compleja en el sistema sanitario vasco, a los colectivos profesionales de riesgo y se han empleado también en cribados de forma oportunista asociados a focos, como ha sido en usuarios de locales de hostelería, aquellos que han estado en determinadas ceremonias o lugares, comunidades de vecinos, entre otros. Mediante esta estrategia se han llegado a realizar más de 7.500 PCRs por el Sistema Vasco de Salud, como ha sido en el día de ayer, lo que está permitiendo detectar un elevado número de casos en una fase más precoz. Del total de personas que tienen el virus, somos capaces de identificar un mayor número de lo que éramos capaces en marzo. Dicho de otra forma, estamos ante un posible tsunami que es más visible, de forma más precoz, con mayor antelación y que somos capaces de ver su magnitud con mayor prontitud. Pero también esto nos está permitiendo tomar medidas para la prevención y para estar preparados. Somos en este momento más capaces de verlo con antelación y su magnitud, e incluso de tomar medidas de prevención, y es lo que estamos haciendo desde el primer momento. Este logro de detener esta nueva ola, aparte de por las actuaciones en el ámbito sanitario, ha venido también por la regulación en determinados aspectos, como es el uso obligatorio de mascarillas, restricciones específicas en municipios en los que hemos identificado vías de contagio concretas y también incluso por haber puesto en marcha medidas tendentes a disminuir el riesgo en determinadas situaciones, como las que pueden darse en el ocio nocturno o en las personas que consumen en espacios públicos y otros, y que consideramos hoy más que ayer imprescindibles y absolutamente necesarias. Todo ello se materializa en una evolución muy diferente a la situación que vivimos en la primera ola epidémica. Estamos en un momento caracterizado por un mayor nivel de detección y control, lo que se traduce en un perfil de población más joven que conocemos que porta el virus y en un mayor
porcentaje de personas asintomáticas. La evolución de la pandemia, aunque es creciente, lo hace con menos fuerza y de manera más contenida que lo que fue la primera ola. Ello corrobora la efectividad de las medidas adoptadas hasta el momento. En cualquier caso, no vamos a mirar hacia otro lado. No ocultamos la preocupación por el aumento constante del número de personas ingresadas y de aquellas que requieren de ingreso también en las unidades de críticos. También estamos observando un aumento de casos en personas con más de 60 años y que, por lo tanto, tienen mayores posibilidades de sufrir complicaciones en su salud. Y hemos evidenciado, además, que el virus ha empezado a afectar a residencias de personas mayores. Estamos, por lo tanto, preocupados y ocupados. Debemos insistir, como lo hemos venido diciendo cada día, en extremar las medidas de higiene, en cambiar nuestros hábitos sociales, las de nuestros hijos, las de nuestros niños, tratando de evitar a toda costa agrupaciones de personas. A nadie nos resulta fácil, pero considero que el sacrificio es imprescindible. De forma paralela, creemos que es el momento de revisar algunas medidas. Las actuales han demostrado su utilidad tras el levantamiento del estado de alarma y el inicio de lo que hemos venido llamando nueva normalidad. Pero debemos adaptar las medidas a cada momento concreto, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es preciso seguir dando nuevos pasos para tratar de contener la pandemia y prevenir una situación en la que un elevado número de ingresos podrían poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario para atender de la mejor forma y con la mayor calidad a las personas enfermas que requieren este tipo de atención. Y debemos, por supuesto, proteger a nuestros grupos más vulnerables, aquellas personas mayores, aquellas personas con enfermedades crónicas. Por todo ello, el Departamento de Salud ha propuesto activar nuevamente el Plan de Protección Civil de Euskadi que permita adoptar nuevas medidas dirigidas a la contención de esta enfermedad. El LABI se activará este lunes, con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, y el martes, día 18, el Lehendakari presidirá su primera reunión en un comité asesor con mando único. A continuación, cedo la palabra a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. Eskerrik asko sailburu zure analisiagatikan. Aipatzen genuen Euskadi berriro ere beste eszenatokira pasatzen dela, ez eszenatoki normal batera, baizik eta nolabait zerbait berezira. Pasamos a un escenario extraordinario, regresamos a un escenario extraordinario en emergencia sanitaria. Y para ello, a partir del lunes día 17, tal como comentaba la consejera, el Departamento de Salud declarará la emergencia sanitaria y permitirá poner de inmediato en funcionamiento el Plan de Protección Civil de Euskadi y el Comité Asesor del LABI, cuya presidencia, coordinación, dirección será asumida por el propio Lehendakari. Recordemos que este instrumento, en aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias, establece los mecanismos que integran el sistema vasco de atención de emergencias. El primer encuentro de este comité será el próximo martes 18 de agosto, convocado por el propio Lehendakari y, recordarán ustedes, con presencia interinstitucional. Cabe aclarar que este estado de emergencia sanitaria responde exclusivamente a razones sanitarias, tal como lo comentaba la consejera Nekane Murga, y establece un marco jurídico en el que se permite asumir e implementar medidas concretas más restrictivas conforme a las necesidades que se evalúan de forma, no voy a decir instantánea, pero sí periódica, y valorando la situación día a día y valorando situaciones semanales y quincenales. Y hablamos de medidas de dos tipos. En primer lugar, medidas más restrictivas que se valorarán el próximo día 18 y se implementarán para el conjunto de la comunidad autónoma de Euskadi. Y además, medidas específicas y extraordinarias más restrictivas aplicadas exclusivamente en municipios, en ámbitos, en barrios, en espacios especialmente afectados,
como ya se ha hecho previamente a lo largo del mes de julio, pero que se continuará también en el caso en el que nos encontramos en este momento y hacia el que transitamos. Por tanto, dos escenarios diferentes o dos tipos de medidas diferentes. Alde batetik izango dira neurriak orokorrak Euskadi osorako, murriztaileagoak izango dira hemendikan aurrera, ze egoera desberdin batean gaude, baina beste neurri batzuk izango dira bereziak, aipatu dugun bezala hasiera-hasieratikan eta gure biziberri planan aipatzen den bezala, izan daitezke arloak, izan daitezke barrioak, izan daitezke hiriak, herriak, gune bereziak, non beste mota bateko neurriak ezarriko diren. Izan dira uztailean zehar eta hemendikan aurrera ere ezarri beharko ditugu. Pentsatu egoera hau ez dela hilabete baterako izango, baizik eta epe luzerako izan daitekela eta beraz bi hoiekin jokatzen joan beharko dugu. Trabajaremos, por tanto, combinando este tipo de medidas y otras medidas adicionales que resulten necesarias en función de la evolución de la pandemia. Y, por supuesto, tal como se hizo previamente, en el caso de que la evolución sea positiva, también se irán levantando esas restricciones. Por tanto, son medidas muy dinámicas que, a través del Consejo Asesor del ABI, se podrán ir estableciendo de una forma dinámica y adecuada a la situación. ¿Cuáles son las medidas que se van a concretar en una nueva orden de la consejera de Salud y que se han de acordar en ese ámbito, en ese día 18, el martes, en el seno del LABI? Pues estamos en condiciones de poder avanzar algunas áreas sobre las que vamos a actuar de forma específica y de forma más restrictiva. Serán detalladas el próximo día 18 tras esa comisión, puesto que hay representantes interinstitucionales que han de acordar también esas medidas, pero desde luego estarán dirigidas a restricciones en aforos, también lo comentaba la consejera. El objetivo principal es que las agrupaciones de personas, desde luego, no superen nunca las 10 personas y que tratamos de evitar a toda costa las aglomeraciones, las agrupaciones y el que en determinados aforos nos encontremos con excesivas personas. También van a ir dedicados a lo que son aforos y restricción horaria en hostelería, o la adaptación de los servicios de transporte público a la restricción horaria de los servicios de hostelería. Es decir, si la hostelería va a terminar como máximo, cerrará a la 1 de la mañana, no tiene sentido que el transporte público siga operativo a las 2 o a las 3 de la mañana. Por tanto, el transporte público también se adaptará en horarios a las restricciones sometidas a las que se va a ver sometido todo lo que es la hostelería. E insisto, todo este tipo de medidas se acordarán dentro de ese Consejo Interterritorial, sin olvidarnos del uso de las mascarillas, de cómo hay que usarlos en determinados ámbitos y tratando de que sea también lo más restrictivo posible. Es decir, nos sirve en un transporte público que exista una obligatoriedad de uso de mascarilla, pero que como consecuencia de que vamos constantemente bebiendo de una botella de agua, vayamos sin la mascarilla. Bueno, vamos a ser muy restrictivos en ese tipo de actuaciones y vamos a tratar de que esa obligatoriedad del uso de la mascarilla queda perfectamente definida. Bueno, asimismo, en relación con lo que se ha realizado en algunos municipios que se han visto especialmente afectados en determinados momentos, sobre todo a lo largo del mes de julio e inicios del mes de agosto, se establecerán medidas adicionales en función de necesidades, de definición de municipios completos o áreas, de acuerdo con las situaciones que vayamos midiendo y que vayamos analizando. La actual situación de la pandemia, de la COVID, requiere de una máxima dedicación y de una máxima coordinación entre todas las instituciones concernidas, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el Gobierno vasco. Y en este sentido, el mando único del Lehendakari en el LABI, en el seno de ese comité, hace que mantengamos esa coordinación y esa unidad de acción y que las decisiones que vayamos adoptando sean precisamente de forma conjunta y puntualmente en esas zonas más concretas, pero de una forma absolutamente coordinada y trabajando conjuntamente. Va a ser un escenario cambiante en el que vamos a tener que ir adoptando medidas de acuerdo con esa situación e insisto, que pueden ser de imposición de más restricciones
o del levantamiento de las mismas si la evolución es positiva, tal como ya se ha hecho previamente. Es decir, previamente la consejera de Salud estableció una serie de órdenes para municipios concretos en los que se establecían restricciones que han funcionado bien, que han evitado la propagación de la pandemia en esos municipios, y en el momento que se ha observado un mayor control se han levantado esas restricciones. Vamos a tener que trabajar de forma constante de ese modo. No es agradable. No es agradable venir aquí en este momento a decir que damos un paso atrás, pero es imprescindible. Es imprescindible para que nuestro sistema de salud quede protegido, para que las personas queden protegidas y podamos convivir con ese virus de la forma más adecuada posible. Pero es urgente y necesario que seamos conscientes de que esta es la situación. Sin embargo, sí me gustaría aclarar que una emergencia sanitaria no es un estado de alarma. Una emergencia sanitaria no es un confinamiento como el que sufrimos en marzo y abril. Y la emergencia sanitaria no conlleva todas aquellas medidas restrictivas que se impusieron en marzo. Sin embargo, la emergencia sanitaria sí nos va a permitir precisamente que podamos evitar esos tiempos pasados, que podamos afrontar esta fase de la pandemia de forma más efectiva, de acuerdo con todas las medidas y con todos los rastreadores y con todas las actuaciones que se están llevando desde salud, que se están demostrando efectivos para conocer cuál es la dimensión del problema que tenemos y para ir cerrando este verano de la mejor manera posible para afrontar septiembre también de la mejor manera posible. Y no solo septiembre, sino todo ese tiempo que vamos a tener que transitar hasta que tengamos una vacuna efectiva o un tratamiento efectivo. Beraz, osasun larrialdi honek ez du esan nahi alarma egoera batetara goazela, ez da berdina, ez du suposatzen etxeratze orokor bat, eta ez du suposatzen martxoan eta apirilean izan gainitun neurri guztiak ezartzea. Baizik eta neurriak hartuz eta dagoenari erantzunez, egokitzen joatea neurri murriztaileagoak edo zabalagoak ezarriz. Eta horrela bizi beharko dugu datozen hilabeteetan. Guztiei gustatuko litzaiguke normaltasun egoera batetara joatea, baina esaten genuenean bizi berri plana zela ezartzen genuena, esan nahi du bizitzeko modu berri bat ulertu behar dugula eta horretara ohitu behar dugula danok. Eta hausen da egoera benetazkoa eta horri erantzutera datorren astetikan aurrera, datorren astelenetik aurrera ezarriko dan larrialdi, osasun larrialdi egoera honek. Eta gure aldetikan besterik ez, nahi dezuena galdetzeko aukera daukazue. Este estado de emergencia sanitaria, por ejemplo. En este estado de emergencia sanitaria, mi pregunta es si el Endacari tendría la posibilidad de decretar toques de queda. Si legalmente ya podría, no digo que lo vaya a hacer, sino si ya podría hacerlo. Bueno, lo que podemos decir es que en este momento el activar el LABI supone que ese plan de emergencias habilita al Endacari, habilita a quien esté al mando único de ese plan de emergencias para habilitar una serie de confinamientos o actuaciones muy concretas. En el artículo 8, creo recordar, y estoy hablando un poquito de memoria, me van a perdonar que lo mire concretamente, y con gafas incluso lo voy a ver mejor, pero en el artículo 8 de la Ley de Gestión de Emergencias se establece que, entre otras, se podrán adoptar las siguientes medidas. Lo pueden ustedes mirar en el boletín. Confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros. Evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro. Restricción de acceso a zonas de peligro o zonas de operación. Bueno, hay una serie de actuaciones que permiten al Endacari, en este caso, establecer medidas excepcionales. ¿De acuerdo? El toque de queda no está exclusivamente ahí, de alguna forma reseñado, pero sí habla de zonas de confinamiento en situaciones de peligro. Creo que sería suficiente en este momento, y adoptar medidas también de carácter excepcional, porque así queda recogido. Si usted considera que el toque de queda es excepcional, si lo considera así el ABI, habría que evaluarlo. Sí, no sé a qué consejera correspondería, pero la consejera Tapia ha dicho en euskera que esto va para largo, ha hablado incluso de un plazo largo.
no sé si manejan tiempos de posible duración de la emergencia sanitaria. Y al hilo de lo que comentaba la consejera de Salud, bueno, parece que esta ola ha empezado más suave, menos pico de golpe, pero no sé si por el contrario puede que sea más larga, que haya empezado más suave, pero que se prevea que pueda durar más. Incluso ha utilizado la palabra tsunami. Sí, tenemos en esta enfermedad exclusivamente la experiencia de lo que fue una ola epidémica en marzo, que además las medidas de contención previas al confinamiento fueron escasas, no había la red de identificación precoz que hay ahora, ni de rastrear, ni la capacidad de identificar personas asintomáticas, y ahora nos encontramos ante una ola epidémica que es diferente por estos motivos. Por lo tanto, también es cierto que el confinamiento se mostró una medida eficaz. Como ustedes vieron, llegamos a reducir los casos notablemente, pero esto es desde el punto de vista sanitario. También sus consecuencias y su viabilidad para realizarlo en otros plazos pues es algo que ustedes también conocen. Por lo tanto, quiero decir con esto que tenemos que convivir con el virus y conseguir un equilibrio entre medidas que en otros aspectos de la salud, como también saben ustedes la repercusión que tiene el confinamiento en las personas mayores, en la vida social de niños, de personas pues de depresión, enfermedades crónicas. Tenemos que conseguir un equilibrio entre aspectos de salud no solo relacionados con el COVID, sino otros que necesitan, por nuestra naturaleza, que nos movamos y que nos relacionemos, también otros aspectos de la sociedad, y con esto conseguir un equilibrio con los objetivos que ha mencionado la consejera de Desarrollo Económico, ¿no? Que es preservar el sistema sanitario, la salud y el mínimo de personas que se vean afectadas con medidas a los grupos más vulnerables. La previsión es que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, vamos a tener que mantener la curva lo más controlada posible y que posiblemente el nivel en el que seamos capaces de tener este equilibrio, no sabemos en qué punto es, si es los 300 contagios días en el País Vasco, los 500, los 300 en personas mayores de 50 años, de 60. Le quiero decir que tendremos que ir viendo en qué punto está ese equilibrio para mantenernos ahí y con un riesgo, beneficio y eficiencia trabajar entre todos para mantener la ola epidémica en ese nivel. Igual un par de cuestiones al raíz de lo que preguntaba el compañero. ¿Eso quiere decir que podemos estar durante meses otra vez en situación de emergencia sanitaria? Eta gero bestalde Tapia sailburuari ere bide batez aforoa murrizteari buruzko neurri batzuk aurre ikusi dituzue, ulertzen deten bezala asteartean emango dituzue xehetasunak, ez? Baina aforoak 10 lagunetara mugatuko badira leku itxietan, ulertzen dut, horrek esan dezake adibidez zinemak itxi beharko direla, edo tabernei buruz bakarrik ari gara, edo xehetasunen bat eman dezakezue, badakit asteartean emango dituzuela guztia, baina pixkat larrigarria izan daiteke mezu hau. Sí, en relación a la primera pregunta, como he mencionado, tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Ojalá consigamos mantener ese equilibrio con el menor número de medidas y el estado, vamos a decir, de alerta sanitaria menor. Esto a veces es como un péndulo y entonces yo creo que tenemos que conseguir buscar el punto intermedio. Ojalá consigamos mantener un nivel de personas que enferman y con repercusión con el mínimo de medidas y con un estado que no precise mantener un estado de alerta sanitaria. Pero en este momento debemos volver a empujar hacia la otra dirección la ola para conseguir que no siga ascendiendo. En este momento es necesario y la propia epidemia nos mostrará con qué fuerza y durante cuánto tiempo hay que tener medidas específicas.
Bueno, además, yo creo que es importante señalar que el establecer la emergencia sanitaria, tal como decía, no supone un estado de alarma, supone el tener una capacidad también, entre otras cosas, jurídica para atender al establecimiento de medidas más restrictivas de una forma más segura. Por tanto, bueno, en la medida que se requiere en este momento establecer diferentes tipos de medidas, se activa esa actuación del LABI, que además es interinstitucional, puesto que las responsabilidades también son interinstitucionales. También lo decía, en la medida que se vaya controlando y que observemos que las medidas adoptadas dan el resultado adecuado, podemos ir relajando también esas medidas, tal como se ha ido haciendo a lo largo de estos meses. Pero bueno, no es... de alguna forma tenemos que ser conscientes de que la evolución que ha tenido la pandemia en la última semana, desde luego ya veíamos que en las 2 últimas semanas iba creciendo, esta última semana yo creo que ha crecido aún más y es recomendable o más que recomendable en este momento, bueno, pues establecer esa emergencia sanitaria y poder abordarlo de una forma adecuada. Aipatzen duen aforoen gaia, nik uste garrantzitsua dela gauza desberdinak desberdintzea. Hau da, orain zaudeten bezala, eserita lasai maskara jantzita zinema batean egon gaitezken bezala, arriskua asko jeisten da. Baina baldin bagaude lagun artean kalean goaz, demagun bizikletan ibiltza goazela, baina ez ariketa egitea, baizik eta elkarrekin goaz buelta bat ematera. Edo etxean gaude, kasu horretan bai murriztu behar ditugula pertsonak eta pertsonen kopuruak. Beraz, arloz arlo egingo da, ez da izango 10 pertsona edozein lekutan, ez. Askotz ere zehatzagoa eta zorrotzagoa jongo da. Segunda zer egoeretan ari erantzungo diogu. Beraz, ez gera zinemataz ari, ez gera horrelako leku ordenatu bateaz ari, baizik eta pixko bat gehiago erlajatu gehan gune hoietara eta leku hoietara goaz. Kontu zibili beharko du baita ere ondartzeta da goazenean. Ikusi ditugu zenolako kolak sortzen dian eta zenbat jende joaten dan. Edo, ez dakit, kalean hainbat gune ikusi dira. Bueno, guzti horiek aztertu beharko ditugu. Bai, batez ere jungo gea, hori, esaten zuen sailburuak baita ere, ezta? Lortu behar duguna da, eta nik uste dut, orain dela hilabete batzuk maiatzen ari ginenean, berak aipatzen zuen, gaur egon gaitezke 10 lagunekin, bihar beste 10ekin diferenteak izan daitezke, eta etzi beste 10ekin. Eta azkenean, 30 pertsona diferente dira. Lortu behar duguna da, 10 egote baldin magea, 10 horiek gutxi gora bera mantentzea. Hau da, gure espazioa eta gure komunikazio arloa pixka bat murriztea. Horregatik esaten dugu, bizitza berri batera ez, bizitzeko modu berri batera joan behar dugula. Ohituta gaude gauza batzuk egitera, gauza asko egin ditzazkegu eta egin ditugu daran, eta jarraituko dugu gauza asko egiten, baina murriztuta gure egiteko modua, eta beste, bizitza diferente bat eginez. Jakinikan, jarraituko dugula lanean, jarraitu behar dugula kalean, jarraitu behar dugula espazioetan mugitzen, ezin dela etxean bizi, zer erresa da, konfinamentu osoa, eta jazta bukatu da, baina horrek suposatzen du gure bizitza ekonomikoa, gure bizitza soziala eta gure bizitza psikologikoa erabat ez murriztuta, baizik eta ukituta gelditzen dela. Ez da hori, lortu behar duguna hori da, oreka hori, sailburuak aipatzen zuena. Beste modu batean bizi behar dugu, jakinikan bizi gaitezkela, beste herrietan egiten dutela, eta gu ez gea gutxiago, beraz hori lortu behar dugu. Ay, Kaixo, bueno, preguntaba a mi compañero antes en relación al toque de queda. A mí me sugería preguntaros por la movilidad, teniendo en cuenta que los diferentes territorios, bueno, la evolución del virus es diferente, ¿no? En función del territorio, quería saber si en algún momento se podría llegar a limitar el movimiento, ¿no? Entre las provincias, como ya ocurrió, ¿no? En meses anteriores. También parece que muchas de las restricciones van a ir dirigidas, por ejemplo, a la hostelería. No sé si se prevén ayudas, sobre todo para este sector, que claro, se puede entender que tenga que cerrar en algún momento antes, pero al final hablamos de las familias, ¿no? De la economía de las familias y cómo eso puede mermar teniendo en cuenta esos indicadores económicos que vemos durante las últimas semanas. Y por último, preguntaros si todo esto también se está dirigiendo un poco al mes de septiembre, ¿no? Con la vuelta al cole, no sabemos muy bien de momento cómo va a ser, y si con todas estas medidas lo que se prevé es un poco corregir la situación para que en septiembre se pueda producir un inicio de curso de la forma más normal posible.
El tema de la movilidad en este momento no está sobre la mesa. Ahora, no obstante, quizá el martes nos encontremos en una situación diferente y se pueda evaluar pues determinados ámbitos. Imagínese un municipio en el que de repente se dispara la situación epidémica, que podamos decir, bueno, vamos a tratar de contenerlo dentro del propio municipio. Bueno, son medidas que habrá que ir evaluando día a día y de forma constante. Por tanto, en este momento no está sobre la mesa. No quiero decir que no vaya a estar dentro de una semana o de 15 días. Esperemos que no. ¿Vale? Pero es algo que va a ser muy dinámico y trataremos de que sea no generalizado, sino muy localizado. En segundo lugar, me hablaba de las medidas restrictivas dedicadas a hostelería. Bueno, la hostelería se va a ver afectada, está claro, lo está siendo, y con la prohibición del ocio nocturno que se acordó ayer a nivel de todo el Estado, evidentemente va a haber unas implicaciones, y tal como se establecieron una serie de medidas, nos tocará trabajar con el sector para ver cómo podemos colaborar para que ese sector no desaparezca de nuestras calles y de nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues habrá que ir viendo cómo evoluciona la pandemia, qué medidas adoptamos, bueno, ser un poco flexible y adaptable a la situación. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Y la tercera, ni me acuerdo, perdóneme. La vuelta en septiembre. La vuelta a septiembre. Bueno, nuestro objetivo principal, tal como lo decía la consejera y lo he dicho yo misma, es que desde luego nuestro sistema de salud y nuestro sistema de hospitales quede preservado. Es decir, que podamos atender a todas las personas que se encuentran en una situación complicada, que nuestro sistema no colapse y que tengamos esa ola contenida. Es decir, que sepamos vivir en ese equilibrio. Es evidente que en septiembre lo que nos toca es, bueno, pues volver a las aulas, volver al trabajo a los que están de vacaciones en este momento, y por supuesto que hay que mirar cómo nos encontramos en esa situación, pero desde luego no es el objetivo principal o el único. Tenemos que, yo creo que aprender, y es muy difícil aprender a vivir con este virus, tratando de hacer la vida más normal posible, lo decía, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de ocio y desde el punto de vista de relaciones personales, preservando siempre nuestro sistema de salud, que es el que nos atiende a todos cuando nos encontramos en una dificultad. Yo creo que no nos podemos olvidar de eso. Sí, yo quería añadir a esto, por complementar, que creo que el verano ha tenido ha causado que tengamos un mayor ocio, porque nos ha pillado después de un confinamiento, después de unos periodos de trabajo, cada uno en su ámbito importante. Entonces, el ocio en este momento es una prioridad de muchas personas, de muchas familias, y por supuesto que lo considero necesario y bueno hasta para la salud. Pero también ha tenido una serie de riesgos, porque está generando mucha movilidad y que las personas interactúen mucho entre ellas en los lugares de ocio, que son nuestras calles y en muchas ocasiones nuestra hostelería. Entonces, el otoño puede traernos otros condicionantes diferentes y lo que tenemos que conseguir siempre es un equilibrio. Tenemos que conseguir que esas agrupaciones que en esta ocasión pueden producirse por aspectos de trabajo o por educativos, ordenarlas. Que en ocasiones, ya le digo, yo creo que en este momento cuando uno va a la plaza de un pueblo y ve 200 niños jugando, sin grupos definidos y los 200 intercambiando entre ellos sin mascarilla, pues realmente esto sí que es una situación de mucho riesgo para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, pido a todo el mundo que en este momento revise el ocio que está teniendo. Después vamos, y lo estamos trabajando, cómo va a ser la incorporación a las aulas y a los diferentes trabajos. Pero en este momento les quiero recordar que estos niños que irán a las aulas, muchos están jugando en grupos grandes, y que pido, por favor, que esto las personas se den cuenta del riesgo que tiene. Entonces, que lo vamos a trabajar, que estamos trabajando, que en este momento el ocio es muy importante, pero que tiene sus riesgos en todas las edades. En los niños, aparte de que hay algunos que en este momento tenemos un menor ingresado, y en otros sitios ha habido personas jóvenes con enfermedad grave, como saben. Tenemos también personas graves menores de 40 años en la UCI, en este momento en Euskadi. Lo que quiero también señalar es que
tenemos que tener claro su capacidad de estar asintomáticos y de transmitir. Y por lo tanto, en este momento es importante el ocio, tenemos el ocio, probablemente luego pasaremos a una fase que intentaremos hacer de forma ordenada, pero en este momento pido a todo el mundo que sea consciente que esto que está ocurriendo es por este periodo y por esta circunstancia. Yo precisamente le quería preguntar a la consejera Murga, precisamente por el porcentaje de asintomáticos en esta segunda oleada, incluso en los casos que se han dado hoy, si nos podía decir el porcentaje y si ha bajado en las últimas semanas con respecto a lo que podía haber a mediados de julio. Me va a permitir que diga que hay personas con síntomas, personas asintomáticas que no tienen síntomas y personas presintomáticas. Esto es un concepto nuevo que alguien lo va a criticar o va a decir de dónde lo saco, pero le quiero decir que detectamos personas que en los siguientes días se ponen enfermas porque les diagnosticamos nada más ser contagiadas. Entonces, es cierto que tenemos muchas personas que en el momento que las identificamos como contactos no tienen síntomas, pero en los siguientes días se ponen enfermas. Entonces, tenemos un número de personas alto que son contactos, que vienen a ser en torno a un 40%. Estos contactos son asintomáticos, son personas que como conviven con un positivo les hacemos la prueba, pero el que les identificamos asintomáticas, como no hay ningún tratamiento para prevenir que la enfermedad se desarrolle, son personas que presentarán síntomas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que también tiene mucha importancia que detectemos el mayor número de personas en esta fase de contactos y sin síntomas para evitar que sigan relacionándose y puedan ser una vía de transmisión. Quiero ser también y recalcar que es muy importante que cualquier persona con síntomas empiece un aislamiento y avise para que le hagan la prueba. También identificamos personas que nos avisan cuando llevan 48 o 72 horas con síntomas y han realizado actividades con riesgo de haber contagiado a otras, y comentar que el porcentaje de personas sintomáticas, el porcentaje es parecido, pero como las cifras absolutas cada vez son mayores, pues cada vez tenemos un mayor número de personas que las identificamos el día que tienen síntomas. Un mayor número de personas que no tienen síntomas en este momento, pero lo tendrán la semana que viene. Bai, nik bientzat ditute galderak, hasteko esaterako Tapia sailburua, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, ez dakit, kezkatzen zaituzten, astelehen asteartetik aurrera neurri murriztaile gehiago izango dira Euskal Autonomia Erkidegoa, baina asteburu honetan oraindik ere, diskoteka eta tabernek ordutegi zabalago hori dute, ez da 3 arte eta 5 arte. Hori alde batetik eta bestetik etxeratze orokorrik ez, baina puntualki ulertu dizudanaagatik, neurri murriztaileagoak are gehiago izan daitezke auzoetan, herrietan, konfinamentu puntualak beraz egon daitezke. Bueno, atzetikan hasiz, pentsa ezazu, detektatu ditugunean, ikusi ditugunean, etxe batzuetan gogoratuko duzue, azkenekoa Hernanin ikusi zenean, bazeudela bizilagun batzuk, nolabaiteko konfinamentu puntual bat emantzan. Beraz, neurri horiek ez dira berriak. Dagoeneko ezarrita daude eta beraien balioagarritasuna frogatuta dago. Beraz, egia da nolabait, larrialdi honek esaten diguna da, egoera ez da onera jun, okerrera joan da, beraz, murriztu egin behar dugu gure bizi modu hori, gure bizitza sozial hori, eta udara da, eta asko gustatzen zaigu, eta kalean gaude, eta lortu behar dugu nolabait hori murriztea. Eta norberak egiten ez dugunez, azkenean neurri horiek ezarri egin behar dira. Beraz, ikusiko dugu zer egin behar dan eta ze puntutan. Dagoeneko egin direlako. Egin dira bai tabernak itxi, bai guneak itxi, gogoratuko duzue, ordizian hasi izan nolabait konfinamentu ez, baina neurri murriztaile berezi batzuk, eta beste herri batzuetara eramantzan, eta egokiak ikusi zirela, nolabait pandemia hori edo edatzea lortu zan gelditzea. Beraz, horrelakoak jarraituko du egiten, naiz eta orokorrean neurri murriztaileagoak izango diren erkidego osorako. Eta egia da, asteburu honetan, nolabait,
ulergaitza gertatzen zaigun zerbait emango dela. Eta da, atzo erabakizun epaitegi batek, epailek erabakizuten, nolabait gaueko isialdi hori libre gelditzen zala. Nik uste oso konstiente izan behar degula zergatikan egintzan hori, eta baita ere badagola neurri bat, adostasun bat, eta estatu osora edatu dena guzti hori itxia izateko. Zergatikan berez ez da ez ona eta ez txarra. Ez ditugu demonizatu behar horrelako aktibidadeak, egia da, baino bai, gauen gaudenean, eta zerbait gehiago eran baldin badegu, nolabait gu ere erlajatu egiten gera, eta horrek eramaten gaitu beste modu batera portatzera, eta ikusi da benetan hor ematen dirala kutsatze gehiago. Hori horrela baldin bada lortu behar dugu kutsatze horiek murriztea. Eta neurria gogorra izan arren, nik uste dut ezarri beharrekoa dela. Eta espero dudana da, asteburu honetan, gu guztiok eta gauez zibiltzen direna, baita ere, beraien erantzukizuna izatea eta kontutan izatea zer gertatzen ari dan. Ze benetan kutsatzeak gorantza doaz. Beraz, nolabait erantzukizun hori ematea, zemendikan aurrea erabat itxita egongo dira. Beraz, batzuk pentsatuko dute azkeneko asteburua da eta eman dezagun dana, ezta? Nolabait norberaren erantzukizuna ere kontutan izan dezagula eskatzen dugu. Sí, para finalizar, le quería preguntar a la consejera Murga, por un lado, ¿cuál es la situación actual de las residencias? Y por otro lado, no sé si tienen constancia de que la gente se pueda estar aprovechando, digamos, de las pruebas PCR que se realizan pues cuando se detecta algún positivo, por ejemplo, en un establecimiento hostelero, porque yo lo tengo, por eso no sé si tienen constancia de ello, si se controla de alguna manera que una persona que se vaya a realizar que vaya a realizarse la prueba ha estado realmente en ese local. Sí, en relación a las residencias es lo que he comentado. Tenemos, vamos a decir, unos canales de comunicación entre el departamento, Osakidetza, las diputaciones y los diputados y todo lo que es la institución para tener una coordinación. Estamos colaborando conjuntamente en una fase también de diagnóstico precoz. Muchos de los casos se están identificando en asintomáticos por screening y esta es la línea de actuación y vamos a avanzar en ella. En cuanto a la realización de test y el control para evitar que personas se aprovechen de los PCRs, lo que le puedo decir es que si nosotros pediríamos el ticket de que uno se ha tomado un vino en el bar no sé qué, pues probablemente no se nos escaparía nadie que no lo hubiera tomado, salvo que fuera la gente a la basura y lo cogiera, ¿no?, de hace días. Le quiero decir que sería un método fantástico para que no se nos escapara nadie, pero la efectividad real que tendría, dado que se nos escaparía el 95% de los que sí fueron, por lo tanto hemos optado por la otra fórmula, que es la de creer que es mejor que haya un porcentaje de gente que se realice la prueba. Creo que cuando alguien se somete a una prueba como esta, que no es agradable, es porque cree que ha hecho alguna actividad de riesgo. Igual no ha sido estar en ese bar, pero ha sido otra. Eso es lo que quiero creer, porque a nadie le puede gustar hacerse una prueba de estas repetidamente sin creer que tiene algún motivo o una indicación médica. Y por lo tanto hemos optado por esta segunda opción, que es la de hacer llamamientos sin exigir ningún tipo de control o comprobación de que se ha estado en el local. Esto nos puede generar que baje el número de personas positivas respecto al total del screening, porque se supone, o quizá también que vengan personas que saben que han hecho actividades de riesgo y que de esta forma, vamos a decir, también las identifiquemos. Nuestro objetivo es detectar aquellas personas con riesgo de tener la infección y de transmitirla. Y entonces, de momento, estamos satisfechos con la respuesta de la población. Hola, yo quería saber si cuando hablan de reducir aforos, de reducir horarios, ¿están pensando en ser más restrictivos que las normas que emitió ayer el Ministerio de Sanidad? Uno, si cuando hablan de la mascarilla están pensando en, por ejemplo, incrementar las multas, que parece que es lo más efectivo.
Y cuando hablan de descartar el confinamiento total, ¿eso es una cosa totalmente descartada o se descarta si esto se consigue bajar el pico? Bueno, empezando por el final, cuando hablamos de confinamiento total, estamos hablando del confinamiento total de marzo y abril, es decir, que no existía nada. Bueno, en otros países se dan en determinados lugares, y lo último creo que he leído en Melbourne, bueno, que han detectado un confinamiento en el que se puede ir a trabajar, se puede ir a pasear, se pueden hacer una serie de actividades. Bueno, hay múltiples formas de trabajar y lo iremos evaluando en función de la situación, ¿eh? En este momento no nos planteamos bajo ningún concepto un confinamiento total, ni más suave ni más duro. Vamos a ir a restringir algunas de las actividades para conseguir frenar un poco la situación, que es lo que comentaba la Sailburu Murga desde el principio. Cuando hablamos de aforos, horarios y demás, el acuerdo de ayer es un acuerdo que se exige que se cumpla eso como mínimo. A partir de ahí, en el LABI el martes se evaluará si conviene restringirlo más o es suficiente de momento con esa restricción, que es, bueno, un poco mayor que la que ya estamos aplicando nosotros o que la que habíamos previsto aplicar. La teníamos hasta la 1:30, en este momento pasa cierre a la 1 con no aceptación de clientes a partir de las 12. Se restringe un poco más. Bueno, vamos a ver si es suficiente o es necesario una restricción mayor. Y el tema de los aforos también, bueno, se lo comentaba a su compañero, creo que era en euskera, a su compañera cuando lo decía en euskera. Bueno, los aforos en lugares ordenados como este, siempre y cuando llevemos la mascarilla adecuadamente, yo creo que son más controlables. Donde tenemos dificultades es donde, de alguna forma, esos contactos sociales pues se relajan un poquito más y donde tenemos alguna dificultad. Por tanto, bueno, vamos a ir a evaluarlos en ese ámbito, y donde el control pues bueno, pues sea mucho más difícil y donde se haya detectado por parte del Departamento de Salud que puede haber un riesgo mayor en esos screenings que se están haciendo, ¿eh? Es ahí donde vamos a ir a buscar esa restricción de aforos. Sí. La mascarilla, bueno, en este momento lo que estamos evaluando es que sea de verdad bien usada y usada siempre que está establecido de esta manera, y lo que vamos a hacer es tratar de que no solamente a través de las multas, de las sanciones, seamos capaces de conseguir que la ciudadanía de alguna forma observe de una forma más adecuada su utilización. Creo que la responsabilidad de cada uno en este momento también importa. Pero bueno, todo el tema de sanciones, no solamente para el caso de mascarilla, sino para otro tipo de actuaciones, también se va a valorar. Como ustedes saben, también el tema de consumo de cualquier tipo, la ingesta de cualquier tipo de bebida en la calle también está prohibida. Bueno, pues también ese tipo de actuaciones tendrá sus correspondientes sanciones y habrá que evaluarlas de forma lo más adecuada posible. Sí, quería preguntarle varias cuestiones a la consejera de Salud. La primera es si esta semana está falleciendo más gente en los hospitales o en otros lugares a consecuencia de la pandemia. Después, si puede concretar cuántos casos activos hay y cuántas personas más o menos pueden estar en seguimiento o en aislamiento. Y la última pregunta es saber, bueno, parece que en los últimos días en Vizcaya, los nuevos positivos se están conteniendo de alguna manera después de alcanzar un máximo, pero que en Álava, sin embargo, están creciendo de manera importante. ¿Qué está ocurriendo en los diferentes territorios? ¿Cuál es el panorama actual? En relación a los fallecimientos, estamos realizando una agrupación y un estudio de los fallecimientos por COVID. El contagio de fallecimientos lo hacemos agrupando y valorando las causas desde hace varias semanas para evitar considerar fallecidos por COVID aquellas personas que tienen positivo pero que igual tienen pues un accidente o una causa no relacionada con la enfermedad. Y por lo tanto en este momento no le puedo decir exactamente las de ayer o antes de ayer. Lo que sí le puedo, la última semana evaluada hubo 5 personas con fallecimiento directo por COVID, mientras que en las semanas anteriores había habido 1. Por lo tanto ya hay una semana que se ha multiplicado por 5 el número. Además quiero recordar que si recordamos la anterior o la epidémica,
en el momento que más personas acudieron a nuestros hospitales fue sobre el 25 de marzo, cuando ingresaron el mayor número fue sobre el 28 de marzo, cuando estuvieron el mayor número en las UCIs fue el 2 y 3 de abril, y el momento de mayor fallecimientos yo creo que fue el 11 de abril. Lo que quiero decir que hay un decalaje entre los nuevos diagnósticos, el acudir por síntomas leves, el tener síntomas más graves que provocan ingreso, el agravar esos síntomas, ir a una UCI y finalmente fallecer. Por lo tanto, si nos estamos comportando con menor intensidad, pero la enfermedad es parecida. Quiero decir que es previsible que nosotros, si hoy detectamos 500, aquellos de mayor riesgo en un porcentaje tengan la enfermedad en los próximos días y su agravamiento sea en los días posteriores. Cuanto mayor número tenemos, pues ya le digo, sobre todo de los perfiles de riesgo. Y sí, en los datos que tenemos, la mortalidad se había multiplicado por 5 respecto a la semana anterior. En cuanto a activos, normalmente consideramos activos los que están en los 14 días desde que has tenido la PCR positiva. Tenemos una incidencia acumulada en 14 días, creo que es de 185 por 100.000. Si multiplicamos por 2,5 millones, el número está en torno a los 4.000 positivos. La media de contactos estrechos que tenemos en seguimiento puede ser en torno a 4 o 5 por persona, más todos los contactos que no son estrechos pero que también han estado en riesgo, a los que se les suele dar una serie de recomendaciones. Por lo tanto, como hemos comentado, invito a todo el mundo a que repase en los últimos 10-14 días con cuántas personas ha estado a menos de 2 metros o 1,5 metros sin mascarilla, y con cuántos ha estado con mascarilla pero con no un uso adecuado de esta. ¿Por qué digo esto? Sabemos que las personas que utilizan mascarilla, por ejemplo en nuestras UCIs, se contagian menos, pero en las UCIs no se besan con mascarilla, como vemos todos en la calle, que la gente se encuentra con mascarilla y se besa y se abraza. Quiero decir que entonces quiero recordar que la mascarilla previene siempre, es mejor besarse y abrazarse con mascarilla. Ya sé que igual hacen un mimi de esta frase, pero quiero decirlo así de claro. Es mejor hacer esto con mascarilla, pero no se debe hacer. Si queremos prevenir, aparte de la mascarilla, hay que mantener las distancias y medidas de higiene y seguridad. Y no sé si había otra en los diferentes territorios, perdona. Sí. Bueno, sí, es curioso, también la primera ola epidémica fue muy diferente entre los diferentes territorios. Esto es algo que una justificación clara, biológica, sociológica, pues no la tengo. Supongo que habrá teorías que lo expliquen. Ya todos conocemos cómo tuvo una mayor incidencia en el territorio de Álava, que además se adelantó unos 8 o 10 días respecto al resto, como la segunda zona fueron también determinadas áreas de Vizcaya, y como la zona de menos riesgo y de menos afectación fue Guipúzcoa. Ahora también estamos en un comportamiento que ha habido algunos focos en Guipúzcoa que inicialmente han provocado que tuviera una incidencia acumulada mayor en determinados periodos este territorio, pero que también con medidas específicas, dado que se identificó el motivo, fuimos capaces de controlar. Probablemente, como he mencionado, más que razonamientos o razones médicas o biológicas, pueden ser sociales, de movilidad. Sabemos en este momento que muchas de las personas que se contagian de Bilbao se han contagiado en la costa, en sus lugares de ocio, por ejemplo. Entonces, en este momento, confinar, no sé, pues no quiero decir un barrio, pero un barrio no tendría sentido si lo que hemos identificado es que las 15 o 20 personas que han cogido la infección
pues la mayoría de ellas han estado repetidamente fuera de su lugar de residencia. La movilidad en Bizkaia y en el Gran Bilbao es muy alta. Bai, tapia sailburuari galdetu nioke, egia da ostalaritzan langa nahiko altu jarri duzu, langileen artean kasu bakar bat egotea nahikoa izan da bazpare modu garantista batean negozioa ixteko. Eta ez dakit dalako neurriak hartzea horrek ikusten duzuen beste eremu ekonomiko batzuetan, ez dakit, o taller batean, edo fabrika batean, jende suertzen du, bai dirudi inor ez dela lanean kutsatzen, ez dakit, alako kasuetan horrek ikusten duzuen hori, ez dakit, okurritzen zait, sidenor batean, edo gaixo horren bat balegon, txanda osoa bazpare konfinatzearen aukera, ez dakit, horrelako neurriak beste eremu ekonomikoetan hartzea horrek ikusten duzu? Ez da bakarrik aurre ikusten dala, egin da eta egiten ari da. Dena den esan nahi dut, egia da ostalaritza munduan langileren bat positiboa denean, itxi da baino oso denbora gutxian, taberna hori edo jatetxe hori eta probak egin bitartean eta gauzak nola dauden ikusi artean eta gero berriro iriki egin dira. Beste arlo ekonomiko batzutan, enpresa batzuetan eta bar, eta azkeneko seguru irakurri duzuela baita ere, beraz oso publikoa da, Gabiotan bertan eman zen, irakurriko zenuten, positibo bat eman zen, eta txanda osoan, nolabait, Osakidetzako eta osalaneko arauak eta gomendioa jarraituz, nolabait, bermatu egintzen, pertsona horiek ondo egon arte ez zirela bueltatzen lanera. Eta lantoki guztietan, osalan eta osakidetzarekin batera protokolo oso zehatza daude. Lantaldeak nolako diran, positiboren bate baldin bada zer egin, nola jokatu pertsona horiekin, eta nik uste argi dagoela, ez da berria, lanera bueltatu zanean, eta nolabait iriki zanean alako martxoaren bukaerako ala deitu zioten behintzat hibernazio hura, protokoloiek oso zehatzak dira, eta beraz, hoiek erabili behar dira, eta eskolara bueltatzen direnean gure aurrak, ero unibertsitatea joaten direnean gazteak, baita ere, badaude protokolo oso zehatz batzuk kontrolatzeko taldeak izango dira beti nahiko homogeneoak, ez direla alako erlazio gurutzatuak egongo, eta norbait positibo baldin bada, talde osoan besten dala eta erabakitzen dala, baina hori ezarrita dagoeneko. Langa ez da handiagoa leku batean edo bestean. Guztientzako gauza berdinak edo oso antzekoak egiten dira. Vale. Yo quería preguntar por la situación de los hospitales y los centros de salud, si ante el mayor número de ingresos que ha habido en estos días, pues si se han empezado a ver alteradas consultas programadas no urgentes, tanto en hospitales como en centros de salud. Sí, bueno, nosotros teníamos previsto un escenario para este verano en el que bajara la actividad, por una parte, porque es menor el número de personas que precisan ingresos, seguimientos en el periodo de verano, y por eso tradicionalmente también nuestra actividad se reduce. Y además porque este año, como saben, las vacaciones al personal se le ha pedido que lo tome en un periodo de tiempo en previsión de la necesidad de que, o la posibilidad de que se produzca un aumento de las necesidades asistenciales importante, fundamentalmente como teníamos previsto a partir de octubre. Pero también es verdad que habíamos dejado un colchón de capacidad por esta posibilidad que siempre surge no solo por el COVID, sino por otro tipo de posibles enfermedades que requieran la hospitalización o la consulta. Entonces, le puedo decir que en este momento tenemos una capacidad de hospitalización y de tanto en planta como en las UCIs, que el otro día comenté que se podría multiplicar por 10. En este momento ya no, como saben, hemos aumentado el número de personas en UCI y en planta, no sé si es por 6, por ejemplo, pero sin tener que hacer lo que se han visto forzadas otras comunidades autónomas, como ha sido el llamar a las personas que están en su periodo vacacional para que se incorporen. Nosotros no tenemos esa necesidad. El crecimiento está siendo lento, aunque es evidente, como he mostrado cifras, que lo hay,
y si se mantiene en este nivel de crecimiento nos permitiría sobrepasar mediados de septiembre sin tener la necesidad de actuaciones específicas. Esperamos con las nuevas medidas, además, conseguir enlentecer esta evolución que tenemos en el momento actual. Yo la verdad es que no sé a quién de las dos consejeras va la pregunta, pero bueno, en los últimos días hemos visto que la situación era particularmente preocupante en el Gran Bilbao y en Vitoria, ¿no? Los dos núcleos estamos en una situación cambiante, decía la consejera Tapia, pero me gustaría saber si estos dos núcleos a día de hoy están, por decirlo de alguna manera, en el número 1 de los lugares donde se podrían tomar medidas específicas a partir del martes. Bueno, como he mencionado, el Gran Bilbao tenemos el problema de la movilidad, que creemos que muchas de las personas que están contagiadas no se han contagiado en su primera residencia, aunque estén residiendo en ella por la movilidad que realizan de día. Y eso también ha sido uno de los motivos que ha hecho que hasta este momento no se tomaran medidas restrictivas que podrían afectar a negocios, a personas y a familias que creemos que no están en riesgo en Bilbao si acuden a locales o a realizar actividades. Por supuesto, nos preocupa mucho que las infecciones cojan fuerza, su transmisión en estas grandes ciudades, porque la proximidad y el mayor número de personas es uno de los factores que favorece la transmisión, aunque también repito que en este momento donde hay más aglomeración pues es en puntos de nuestra costa de gente que está allí en su tiempo de ocio. Por lo tanto, recuerdo que aunque uno no vea número de casos en determinados municipios o centros de salud de determinados pueblos de toda nuestra geografía, no quiere decir que no se estén produciendo infecciones en esos pueblos. Bueno.